Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos con todos ustedes para ofrecerles las últimas novedades desarrolladas a lo largo de esta semana en el campo de la tecnología. Comenzamos. El calor es algo con lo que los murcianos nos hemos acostumbrado a convivir en esta época del año, aunque cada vez es más insoportable. Nuestros mayores nos advierten que en esta tierra siempre ha hecho calor, pero que en las últimas décadas este es cada vez más intenso. Y tienen razón, porque ahí están las estadísticas meteorológicas para corroborarlo. Los responsables de algunas ciudades inglesas, mucho menos calurosas, ya están empezando a considerarlo como un problema ciudadano al que hay que poner solución. Investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la Universidad de Manchester están realizando un estudio de cuyas conclusiones esperan obtener líneas de acción que permitan que los sofocantes veranos de la ciudad puedan ser más soportables durante los próximos años. El estudio se basa en examinar el calor aportado al entorno urbano por los edificios, las vías públicas y el tráfico. Para ello, inicialmente, un vehículo equipado con avanzados instrumentos recorrerá las áreas centrales de Manchester y Sheffield, con cuyos datos captados se procederá a construir el mapa de temperaturas de superficie. Dicho mapa, combinado con los pronósticos de cambio climático, permitirá generar un cuadro detallado de las islas de calor urbanas y de la evolución del aumento de su temperatura durante los meses más calientes. El estudio durará unos 3 años y entre sus objetivos está generar una serie de herramientas que ayuden al diseño urbanístico, con la ayuda de ingenieros, a decidir la mejor manera de adaptar el paisaje urbano para que éste contribuya a un mayor confort durante la temporada cálida. Los propios diseños arquitectónicos de los edificios están influyendo al incremento térmico de nuestras ciudades. Los edificios, dotados con grandes superficies exteriores de cristal, tan de moda últimamente, no solo resultan ineficientes por los requerimientos energéticos que precisan para su climatización, sino porque, por las radiaciones solares que reflejan, contribuyen a aumentar más las temperaturas del área en las que se ubican. Del estudio se pretende concluir datos que permitan legislar sobre posibles limitaciones que deban imponerse a los mismos. Muchas ciudades y áreas urbanas se están volviendo cada vez más insalubres, peligrosas e incómodas para vivir y trabajar en ellas. Los fallecimientos vinculados a olas de calor cada vez son más frecuentes. Por ello, las directrices del crecimiento urbano, especialmente en zonas como en nuestra región, en donde se combinan elevadas temperaturas con un elevado crecimiento urbanístico, deberían empezar a contemplar estos aspectos para evitar que la vulnerabilidad de nuestras ciudades siga creciendo. Desde Infotec hacemos un llamamiento a los responsables de la política urbanística y de planificación de nuestros municipios para que comiencen a considerar esta problemática en la ejecución de sus políticas. Convivimos con circuitos cerrados de seguridad. Están presentes en comercios, empresas, instalaciones públicas e incluso en nuestros edificios y garajes. Estos sistemas se han popularizado a consecuencia de su reducido coste, pero en muchas ocasiones a costa de un empobrecimiento de su calidad de imagen. El diseño de unas nuevas y económicas lentes de gran angular pondrá recientemente en el mercado una nueva generación de estos equipos. Investigadores surcoreanos han diseñado una lente óptica de bajo coste que capta la luz de una gran superficie produciendo una imagen de gran angular prácticamente sin distorsión. Esta nueva lente de gran angular puede mejorar muchas aplicaciones basadas en imágenes como las cámaras de seguridad. Además, esta lente es más ligera, pequeña y económica que las lentes comercialmente disponibles en la actualidad, capaces de producir imágenes con baja distorsión. Esta nueva lente se ha diseñado para mejorar la seguridad interior con el fin de que en los lugares espaciosos con techos altos como fábricas, hoteles, teatros, centros turísticos o salas de fiesta, por ejemplo, se disponga de una mayor seguridad. La lente tiene una forma similar a la de un globo de nieve. La luz reflejada en un gran área llega al domo de la lente, donde encuentra un espejo con forma de V. La lente reflectante dirige los rayos de luz a una segunda lente. La lente refractiva produce una imagen definida del área de la ubicación exacta del sensor de imagen dentro de la cámara. Este nuevo diseño permite un campo de visión de 151 grados, pudiendo alcanzarse hasta los 160 con un poco más de complejidad. La lente está hecha con componentes muy baratos, por lo que su precio está en torno a los $100. Gracias a esta nueva lente podremos captar imágenes más nítidas y de mayor calidad por un precio muy asequible a cualquier bolsillo.
A ninguno de nosotros nos gusta hacernos una herida, aún menos si esta es tan profunda que nos tienen que dar puntos de sutura, pues gracias a unos investigadores del MIT, a partir de ahora ya no será necesario ir a que nos retiren los puntos. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts han desarrollado una nueva sutura de poliéster natural más fuerte y segura. Esta nueva sutura posibilita que los pacientes que reciben puntos no necesiten quitárselos nunca, ya que está realizada con materiales que el cuerpo humano produce de forma natural, por lo que son absorbidos por el cuerpo una vez que la herida se ha cerrado. Las suturas de polímero estarán en el mercado muy pronto, ya que han sido aprobadas por la FDA, la agencia estadounidense que regula los alimentos y medicamentos. Estas suturas son las primeras realizadas con materiales producidos por bacterias alteradas genéticamente y son ideales para ser empleadas en obturaciones abdominales, así como para cerrar heridas producidas en tendones y ligamentos. Estas investigaciones, que se iniciaron hace unos 20 años, comenzaron con el intercambio de genes entre diferentes bacterias, esperando alcanzar la producción industrial de compuestos naturales deseables sintetizados por esas bacterias. Estos investigadores, pertenecientes al MIT, centraron sus esfuerzos en la ingeniería de biopolímeros sobre un grupo de genes que codifica las enzimas en una vía metabólica que produce poliésteres, los cuales pueden degradarse en materiales producidos de forma natural por el cuerpo humano. Una vez que los genes fueron identificados, fueron transferidos a una cepa de E. coli industrial capaz de producir grandes cantidades de este polímero. Ya lo ven, en poco tiempo podremos olvidarnos de la dolorosa experiencia de acudir a un centro ambulatorio a que nos retiren los puntos de sutura. Desde los principios de la historia, el hombre ha ido creando nuevos inventos que han facilitado nuestra vida, pero además siempre ha querido dejar constancia de la identidad de su autor. De ahí nace la Oficina de Patentes y Marcas, que ha decidido este año repasar su historia en una exposición organizada en Madrid. Desde una barca sumergible hecha de madera, los bocetos del autogiro de Juan de la Cierva, hasta un aparato para extraer oro de la arena por ventilación. Son solo algunos de los ejemplos de todos los esfuerzos creadores de los últimos 400 años en España. La Oficina de Patentes y Marcas de nuestro país rememora estos días su trayectoria a través de 7 paneles en la que encontramos tanto la historia de los registros oficiales como la de los inventores más reconocidos. La Junta de Comercio y Moneda, nacida en 1679, fue el primer intento de centralizar las concesiones administrativas de patentes. El primer inventor de la serie es anterior a esa época. Se trata de Jerónimo de Allaz y Beaumont, militar y político español y pionero de la máquina de vapor. Por encargo de Felipe III, creó 48 inventos para resolver los problemas de las minas americanas, además de prototipos de submarinos y equipos de buceo cuyos diseños aparecen en el panel de la muestra. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, en las últimas décadas del siglo XVIII, empezaron a surgir instituciones científicas, técnicas y económicas que influyeron en la creación del Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, que recogía catálogos y modelos de las principales máquinas del momento. Uno de sus directores fue Agustín de Betancourt y Molina, que participó en el desarrollo de la máquina de vapor y del telégrafo óptico. Al Real Gabinete le sustituyó en 1824, tras los avatares relacionados con la Guerra de la Independencia, el Real Conservatorio de Artes y Oficios, que, además de registrar inventos, tuvo funciones docentes. De aquella época queda la labor de científicos como Ramón de la Sagra, impulsor del anarquismo, que equipó con las últimas tecnologías europeas la primera compañía azucarera española que él mismo promovió. El Real Instituto Industrial tomó el relevo, fomentando a creadores como Cosme García Sáez, precursor de la navegación submarina, que después llevaría a su apogeo el militar Isaac Peral, creador del submarino modelo. Imágenes de las pruebas de inversión y de la cobatura están incluidas en el panel correspondiente. Del siglo XX destacan el tren Talgo y el autogiro, diseñado por Juan de la Cierva. Tras varios años intentando, en 1923 consiguió que su prototipo aguantara en el aire. En Inglaterra siguió desarrollando su invento, que sobrevoló el Canal de la Mancha. El tren Talgo, un tren con vagones sin remaches ni tornillos, solo con soldaduras eléctricas y con bajo centro de gravedad para evitar descarrilamientos, es una de las mayores aportaciones de los inventores españoles a la tecnología. El Talgo, diseñado por Alejandro Goicoechea, con el apoyo financiero de Jesús Luis Orión, tiene un apartado destacado en la exposición de la Oficina de Patentes y Marcas.
Su desarrollo inicial abarcó desde 1926 hasta 1942 y tuvo que superar las dificultades de la guerra civil. Su legado ha llegado hasta los actuales trenes de alta velocidad. Una exposición que los madrileños han tenido la ocasión de contemplar en la sede central, en Madrid, de la Oficina de Patentes y Marcas, y que nosotros hemos querido acercársela a través de Infotec. Sistemas inteligentes, aplicaciones inteligentes, aparatos inteligentes, cada vez son más las cosas que reaccionan o trabajan en función de los datos o estímulos que reciben de su entorno. Por ejemplo, los lubricantes inteligentes. Son lubricantes que están investigando en la Universidad de Mondragón y que según el campo magnético al que estén sometidos se vuelven más o menos viscosos. No hay lugar a dudas. Se viaja mucho más a gusto en un coche nuevo, y más si es de lujo. Además de ser más cómodos, son más suaves y vibran menos, gracias, entre otros, a la mejor lubricación. En Mondragón Universitatea investigan en el área de lubricantes inteligentes, que cambian de viscosidad en función del campo magnético al que son sometidos. Pues en estos momentos el área de mecánica de fluidos está desarrollando dos líneas de investigación fundamental. La primera relacionada con los fluidos magnetorológicos en cuanto a preparación, caracterización y desarrollo, y otra está en el tema de la termodifusión, intentar determinar sobre todo las propiedades de transportes de mezclas líquidas bajo gradientes de temperatura. Los fluidos que varían su viscosidad en función del campo magnético se denominan magnetorreológicos o ferrofluidos. Ambos tienen partículas magnéticas y toman uno u otro nombre según su tamaño. En cualquier caso, los dos se preparan en el laboratorio. Primeramente, hay que conseguir las partículas magnéticas o magnetitas para el fluido a estudiar. Para ello, se prepara una solución acuosa que contiene iones férricos y al que se añade amoníaco y ácido oleico. Se mezcla bien, se calienta y una vez enfriado, se le añade ácido nítrico. Ya está preparada la magnetita. Se le retira el agua sobrante y se añade al fluido que se desee investigar. Es la magnetita la que le da a un fluido la capacidad de reaccionar ante los cambios del campo magnético al que pueda estar sometido. Los fluidos magnetorológicos es un fluido que está formado principalmente por tres partes. Primero, que es el fluido portador, líquido normal, puede ser un hidrocarburo, agua, todo lo que nos parece. Luego, unas partículas magnéticas que lleva ese carácter magnético. Y luego, unos aditivos como surfactantes que actúan para mejorar la estabilidad de esas partículas dentro de este fluido. Entonces la combinación de esos tres componentes hace, cuando se aplica a un campo externo, por ejemplo, el caso del campo magnético, el comportamiento reológico de este fluido pues cambia en función de este campo aplicado. Por decirlo de alguna forma, todas las partículas que componen el fluido están desordenadas. Pero si son sometidas a la influencia de un imán, la magnetita y el resto de partículas unidas a ella se ordenan y alinean siguiendo las líneas del campo magnético. Se vuelve tan viscoso que ni siquiera se derrama. Este líquido lubricante que contiene magnetita, por ejemplo, podría decirse que está solidificado. No se derrama hasta que desaparece el campo magnético. Siempre y cuando tienes un factor, un parámetro de control, siempre es una gran ventaja. Y por lo tanto, teniendo un parámetro que es aplicación del campo magnético, eso te da un poder de control tremendo frente a los fluidos convencionales, efectivamente. Investigan cómo preparar los fluidos magnetorreológicos y las propiedades de cada uno de ellos, pero también sus posibles aplicaciones. Investigan el funcionamiento de los fluidos en diferentes modelos o versiones de amortiguadores, especialmente en el de las lavadoras, y comparan los datos obtenidos con los datos de lubricantes convencionales. Nosotros estamos en dos aplicaciones para desarrollo de estos fluidos. Una está relacionada con la lubricación inteligente y otra está relacionada con la aplicación de estos fluidos a sistema de amortiguación.
pero también hay muchas aplicaciones, no solamente en temas, por ejemplo, esto que hemos concretado, pueden ser, por ejemplo, en embragues, frenos, válvulas, sistemas también en el sector de medicina. Para poder trabajar adecuadamente necesitan conocer muy a fondo las propiedades de los fluidos. Y ello nos lleva al segundo gran tema de investigación del laboratorio, el estudio de termofluidos. Y es que, además del campo magnético, también investigan cómo influyen la temperatura y la presión en los fluidos. Por ejemplo, en los fluidos que manejan se crea un flujo de partículas cuando se les aplica calor lateralmente. Pero ese flujo será muy diferente si está en presencia de un campo magnético o si está sometido a una gran presión. Por ello, han construido en el laboratorio un nuevo aparato que permite investigar disoluciones complejas sometidas a presiones de hasta 500 bares, con lo que pueden estudiar el efecto de la presión en las diferencias de composición de los fluidos. Las dos líneas de investigación pueden estar muy relacionadas en muchas aplicaciones. Supongamos un lubricante inteligente que reacciona con el campo magnético. Para que funcione bien, es imprescindible que no se precipiten las partículas de magnetita, que estén bien disueltas. Y eso se podría conseguir mediante la temperatura, que provoca la circulación continua de las partículas. Posteriormente se utilizarán esos resultados en el transporte de fluidos o en el estudio de la dinámica interna de los pozos de petróleo, por ejemplo. Y es que hasta ahora todos los estudios se han realizado a presión atmosférica, al ser este el primer y único aparato de estudio de la termodifusión a grandes presiones en el mundo. Precisamente es Mondragón Universitatea el organizador del 7º Congreso Internacional de Termodifusión, que se celebrará entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Es ahí donde darán a conocer los resultados de sus investigaciones. El domingo próximo no nos encontrará en su pantalla. Nosotros también nos vamos de vacaciones de verano hasta el día 2 de septiembre, en que volveremos a estar aquí con ustedes. No podíamos despedirnos hoy sin expresarles nuestro deseo, el de todos cuantos hacemos posible Infotec, de que todos ustedes disfruten de unas agradables vacaciones estivales. Puede resultar sorprendente que desde un programa como este, que hoy cumple 278 semanas difundiendo la tecnología e incentivando su utilización, les hagamos la siguiente recomendación. Dejen a un lado las agendas electrónicas, los teléfonos móviles, los ordenadores, internet y si pueden pongan rumbo a un destino tranquilo, agradable y alejado de la rutina. Aprovechen estos días de descanso para huir de lo material y sean sobre todo felices. Con una noticia relacionada precisamente con este asunto, nos despedimos de todos ustedes, pero no olviden que el 2 de septiembre tienen una nueva cita aquí con nosotros. Mientras tanto, que disfruten de las vacaciones y que pasen un buen verano. ¿Tiene previsto comprarse un televisor de alta definición o algún otro artilugio tecnológico este verano? Si para ello tuviera que sacrificar parte de sus vacaciones, olvídelo, trabaje menos y disfrute del tiempo libre. Tómese unas buenas vacaciones. Este es el consejo de un psicólogo de la Universidad de Colorado, en Boulder, que se dedica a estudiar la felicidad. El profesor Liv Van Boven ha llevado a cabo numerosas encuestas y experimentos durante varios años y ha descubierto que las experiencias vividas en unos días de vacaciones suelen hacer a la gente más feliz que las posesiones materiales. A la cuestión de cómo aprovechar al máximo nuestras vacaciones, Van Boven nos sugiere sobre todo relajarnos. Nos avisa del error de dirigir las vacaciones hacia destinos turísticos de moda o hacia lugares que socialmente están bien vistos. Veranear en tales lugares puede resultar en ocasiones más estresante y perjudicial que no veranear. Varias encuestas y estudios están demostrando que en Estados Unidos, por desgracia, la gente cada vez toma vacaciones con menos frecuencia y de menos duración que en años anteriores. Y en un elevado número de ocasiones es para ahorrar dinero con el que poder comprar ese televisor de alta definición u otro objeto material. Una pauta que, por cierto, cada vez también es más frecuente en nuestra sociedad española. Reflexiones sobre por qué necesita unas vacaciones y, sin duda, encontrará una respuesta a cómo no deberían ser. Aproveche estos días para olvidarse de esa moderna enfermedad denominada estrés. En la playa, en la montaña o en la ciudad, siempre hay posibilidades para hacer todo aquello que durante el resto del año no suele hacer. No desaproveche estos días.